Bien, pues ellos califican a Estados Unidos como Shaitán. La figura mitológica del Shaitán, lo más parecido que encontramos es la figura de Satán. Por lo tanto, ellos no lo plantean en términos de un calificativo eh, eh, injurioso, sino que verdaderamente lo conciben como la expresión de un ser espiritual en el mundo material. Ellos conciben a Estados Unidos como un instrumento de Satán y por lo tanto combatir a Satán es un mandato divino. No es una cosa de que si tú mañana retiras las bases militares y tú mañana te retiras de aquí, nos vamos a llevar bien. No, nos vamos a seguir llevando igual de mal, pero estamos más lejos y por lo tanto a lo mejor no nos pegamos. Pero para nosotros sigue siendo el instrumento de Satán. Claro, esta visión, eh, normalmente cuando enfocamos las relaciones entre Estados Unidos e Irán, esta visión trascendente no se transmite en los medios de comunicación, no se percibe fuera de la comunidad de los creyentes de la UMA, ¿no? Bueno, pues de acuerdo a la tradición islámica, hubo diferentes seres que se pusieron a Alá, desconociéndolo y faltándole el respeto que le deben. Y estos sayatín o saitán son quienes tientan y llevan a los hombres a pecar. Todo lo que hace exactamente Estados Unidos con su visión del mundo, con la pornografía, con la promiscuidad, con la falta de respeto, ellos lo perciben así, insisto, una cuestión de orden también teológico, no solo político, económico, geopolítico, estratégico. Bueno, pues a partir de ahí, los ayatolas se erigieron como fuerza contraria a este Saitán, a esto oponiéndose a todo tipo de influencia occidental y principalmente norteamericana, a lo que se suma la injerencia de Washington precisamente en Oriente Medio, que ha sido tomada como un riesgo para la restauración, la revolución islámica que tuvo lugar en el año 79 y para su continuidad en la figura de esta República Islámica. Pero el enfrentamiento con Estados Unidos también tiene un lado geopolítico de relevancia y que viene y arranca justo en el momento en el que se produce la revolución con la llegada del ayatolá Khomeini, que estaba exiliado en París a Teherán, y, y la caída del Shah, de la dinastía de los Pahlavi, que veremos ahora, ¿no? Pero vamos a tratar de situar un poco qué es Irán, no solamente más allá del pleito religioso, de la historia de las mentalidades, sino también vamos a ver un poco cuál es su situación geográfica y cuáles son sus características que hay que conocer, los datos básicos de un país que hay que conocer para poder evaluar en qué consiste ese país. Bueno, Irán es uno de los grandes imperios de la antigüedad. Estamos hablando de casi 3.000 años de historia. Ya nos hemos encontrado, si leemos la historia de la antigua Roma, durante el perdón, durante el periodo alto imperial, ya encontramos los choques de Roma en la frontera con Persia. Si nos vamos a la historia de la antigua Grecia, nos encontramos el choque entre las fuerzas de la Hélade y las fuerzas persas de Darío, de Ciro el Grande, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de que los persas ya están presentes en la historia, incluso del pueblo judío, mucho antes del nacimiento, y digo mucho antes, no antes, sino mucho antes del propio nacimiento del talmudismo rabínico, del judaísmo rabínico que se produce hacia el año 90 de nuestra era. Si me estoy enrollando demasiado, Miguel, tú me lo dices y abrevio un poco, porque como es un tema que me gusta, pues me extiendo quizás demasiado. Estamos disfrutando, Francisco. Bien, pues Persia o Irán se asienta sobre un territorio de paso para el comercio entre Oriente y Occidente, no de ahora con la nueva ruta de la seda, sino desde siempre. Pensémoslo. Es decir, la peste negra llegó a Europa a través de la ruta de la seda que cruzaba Irán, y hablamos del siglo XIV. El, el comercio con Extremo Oriente desde Europa se hacía a través de Irán.
Por lo tanto, ha sido un lugar de paso de los flujos comerciales. Centenario es poco, milenario. Ya en tiempos de Roma se comerciaba con productos que venían de Extremo Oriente a través del propio Irán. Bueno, pues esa característica de lugar de paso del comercio terrestre entre Oriente y Occidente, unido al tamaño que tiene, unido a los recursos petrolíferos, unido a los recursos gasísticos que tiene justo en el estrecho que comparte de Hormuz con Emiratos Árabes Unidos y el pleito por las tres islas famosas, Abu Masa, Tom Mayor y Tom Menor. Bueno, pues esto es lo que le ha permitido convertirse en una grandísima potencia regional. Pero es que además es una potencia regional opuesta a otras potencias regionales, con también un poder muy grande, como es la propia Arabia Saudí y Israel, ¿cómo no? Bueno, pues las complejas relaciones que tiene con sus vecinos y ha dado lugar a que choque con distintos vecinos y también a que converja con otras fuerzas, creando una red de alianzas que es muy difícil destripar y poder explicar, porque el mundo habla del el eje de la resistencia. No saben que el autor de ese concepto fue George Bush hijo, cuando habló del eje del mal. Y a partir de ahí se acuñó la expresión de eje de la resistencia frente a Satán. Y se asumió por parte de la Guardia Revolucionaria iraní ese concepto y de ahí, de eje de la resistencia, y de ahí se ha extendido fuera a las propias fuerzas que, digamos, lo componen de un modo informal, porque no hay un documento que diga los abajo firmantes conformamos el eje de la resistencia. Y de ahí se ha extendido fuera del mundo islámico chiita para pasar a Occidente y que tú ahora llegas aquí a YouTube, hablas del eje de la resistencia y mucha gente ya asocia a Hezbollah, a la Yihad Islámica, a Hamas, a los hutíes, y los vaya metiendo en ese paquete. Pero fíjate que el origen es dentro de la propia Guardia Revolucionaria iraní, que no es lo mismo que el ejército, porque no solo es una cuestión militar, sino que la Guardia Revolucionaria tiene un componente y un potencial económico de primera categoría dentro del propio Irán. Para que se hagan una idea, estos días estamos viendo que se está liando parda con el tema del transporte, tanto en España como en Francia, a raíz de la admisión de las relaciones con Mercosur por parte de la Unión Europea y de cómo eso causa un perjuicio objetivo a los agricultores y ganaderos europeos. Bueno, pues ese transporte en Irán, más del 80% del transporte y de la logística lo controla la Guardia Revolucionaria. Es un Estado dentro del propio Estado y es una fuerza militar distinta al ejército. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ubicarnos un poco en la geografía, ¿no? Irán se asienta sobre una gran meseta triangular que alberga los dos grandes desiertos iraníes. Uno es el desierto salino de Kabir, que está justo al sudeste de Irán, y más alejado y está más alejado el desierto de Luk, que es rocoso y de arena. Entre Teherán y el mar Caspio, en el norte, se alza la cordillera de Alborz, que tiene cumbres volcánicas que superan los 5.000 metros de altura, y entre ellos destaca el pico más alto de Irán, el volcán Damavand, que tiene 5.000 y pico metros, y está situado tan solo a 64 kilómetros de la capital de Teherán. Y los montes Zagros, que se extienden desde la frontera con Armenia al norte, al noreste en concreto, bajando hacia el Golfo Pérsico, y la zona fronteriza con Turquía es montañosa y boscosa. Por lo tanto, planteamos un terreno que es duro y abrupto, muchas veces montañoso y cuando no lo es desértico en ocasiones. Por lo tanto, esa gran extensión y la diversidad orográfica que tiene Irán implica que Irán como tal tiene todo tipo de climas. Eh, y eso le da una gran diversidad también en cuanto a otras posibilidades de tipo económico, tanto de un extremo a otro, ¿no? Y sobre todo porque el terreno desértico también es rico en recursos estratégicos como el petróleo y el gas que estoy contando, ¿no? Los yacimientos se concentran en el sureste del país y en el mar territorial del Golfo Pérsico, que según los saudíes es el mar Arábigo. O sea, ni en eso se van a poner de acuerdo. Por eso la labor de mediación que hizo China, facilitando cierto grado de entendimiento conveniente, dada la coyuntura, entre Irán
y Arabia Saudí ha sido muy importante en la región porque eso de que de repente el ministro de Irán, cuidado, el ayatollah Jamenei, es el líder espiritual de Irán, que sucedió en el 89, si no recuerdo mal, a Khomeini, pero no es el presidente del gobierno ni el presidente del país, porque la estructura política de Irán es distinta a la que estamos acostumbrados a lo mejor en Occidente y por lo tanto, desde la perspectiva occidental de democracias liberales, obviamente Irán no es homologable con eso, lo cual no significa que desde la perspectiva islámica Irán no sea una democracia, desde justo el otro lado de las cosas. ¿Por qué? Porque de hecho vota más gente con un voto libre dentro del paradigma intelectual, el paradigma de la mentalidad iraní, pero votan más que aquí y votan más que en Occidente, pero evidentemente de una perspectiva distinta. Claro, si yo defino que todo lo que no soy como yo no es democrático, pues automáticamente no hay nada más que hablar, porque soy excluyente de cualquier otra visión del mundo distinta a la mía, que es lo que durante muchísimo tiempo ha estado haciendo Occidente al querer trasladar e imponer a historias, sociedades, religiones y culturas distintas modos de concebir la existencia que no les son propios. Otra cosa es que fueran muy convenientes para Occidente porque era una forma de soft power, de alienar a la población y de que todo el mundo termine comiendo hamburguesas en un McDonald's con un pantalón, unos jeans y escuchando a Michael Jackson, pues, o a Madonna. Pues entonces sí, pero la cosa no es así. Sigo. Pues entonces